Qué bueno que es el Señor. Fiel es Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Al pueblo de Israel, el Señor manifestaba su fidelidad sobre su vida cuando lo saca de la esclavitud y lo lleva, lo hace conducir por un desierto. Y de día el Señor los guiaba con una nube. Y de noche con fuego, para guiarlos. Y en este presente el Señor nos guía con su Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido la potestad de parte de Dios de ser llamados hijos de Dios, hemos sido engendrados por Dios y Dios ha hecho morada en nuestro espíritu. Y ha venido a morar en nosotros mediante el Espíritu Santo. Y somos templo del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu que nos guía, ese Espíritu Santo que trae convicción a nuestra vida y nos recuerda la gloria de la palabra. Y trae convicción a nuestra vida. Así lo dicen las Escrituras. Y hemos recibido esta preciosa fe para creer en la palabra del Señor. Amén. Quisiera hablar un poquito del Salmo 50. Es una plegaria de... Me voy a poner los anteojos, algo me faltaba. Pasan estas cosas. Está largo, pero bueno. Pasito medio estirado. Qué bueno es el Señor, que trae alegría a nuestras vidas. Y hablando del Salmo 50 que quiero hablar, perdón. Es un salmo que hace Asaf. Es un salmo con una plegaria de arrepentimiento. Y quisiera hacer un comentario sobre Asaf. ¿Quién era Asaf? ¿Y por qué hacía lo que hacía en el santuario? Vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor y vamos a empezar por el libro de Crónicas. Asaf vivió aproximadamente en el 1040 y 970 años antes de Cristo. Y una de las cosas que vamos a ver, por qué él era lo que era y por qué podía dar un servicio en la casa del Señor. Y dice en el libro de Crónicas 6, versículo 31, 33 y versículo 39. La palabra del Señor dice así: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. Y en el versículo 39 dice, se lo nombra a él, y su hermano Asaf. Así que había sido llamado por Dios y recibe la participación de este ministerio por un ministerio que había sobre su vida como autoridad. Y era el rey David. No se puso solo.
una buena enseñanza para nuestras vidas, amén. Cómo se conduce la iglesia del Señor. Hay ministerios de gobierno, como lo dice su palabra, para guiarnos, para bendecirnos, para edificarnos. Donde la palabra lo menciona, los ministerios apostólicos, proféticos, pastorales, maestros, evangelísticos, son todos esos ministerios que el Señor dejó y estableció en este tiempo de gracia para bendecir la iglesia. Para que como iglesia podamos alcanzar la unidad de la fe, que todavía no la alcanzamos. Sí hemos alcanzado y debemos de preservar la unidad del Espíritu de las Escrituras, de vivir en el amor que el Señor derramó en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y así, de esta manera, vivir bajo el señorío de Cristo. Recién cantábamos con libertad al Señor, que Él es el Señor. ¿Ven? Que de Él es el reino, que de Él es el poder y el señorío. Y el Señor cada día quiere manifestar su señorío sobre nuestras vidas. Y para eso, cada uno de nosotros debemos de menguar. Debemos de menguar. Estamos llamados a estar humillados bajo la mano poderosa del Señor. Y Dios provee la gracia para que esto sea posible. Cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, para que de esta manera podamos complacer el corazón del Señor y tener siempre presente que estamos en su reino. Antes de estar en el reino del Señor, estábamos en tinieblas, en nuestros caminos, y hacíamos lo que queríamos. Pero ahora no ciñe otro, ahora nos ciñe el Señor, y a su manera. Y vez tras vez, Él manifiesta su gloria y nos va conduciendo en esta vida. De este lado de la eternidad, nos va guiando y ha dejado su palabra, la profeta mayor que sustenta todas las cosas, el Señor por medio de su palabra, y se da a conocer y deja su palabra para instruirnos en su justicia. Para que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podamos participar de su naturaleza, de vivir en santificación, apartados de las cosas que no le dan gloria a Él, que a nosotros no nos edifican. Así que este rey fue llamado y cumplía esa función. Dice la palabra del Señor también en el libro de Crónicas 16, versículo 5. Vamos a ver el detalle de lo que hacía como músico Asaf, que está casi en las últimas palabras de este versículo 5, y dice: pero Asaf sonaba los címbalos. Así que era un músico que tocaba címbalos en la presencia del Señor. Alababa al Señor y le daba el servicio al Señor de esta manera. Y sucedieron en la vida de Asaf algunas cosas. Un tiempo oscuro también que tuvo que vivir él. Y vamos a verlo en la palabra del Señor también en el libro de Crónicas 16. En Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Vamos a leer del versículo 7 al 14. Algunas cosas que le habían sucedido. Ya estaba reinando él, no solamente era músico, sino ya estaba reinando en el pueblo del Señor. Y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo vino el vidente Hanani
a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos, perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Y así pasó la vida de este rey, de este músico, de este siervo del Señor. No dejó de ser un hijo de Dios, fue reunido con sus padres, y así es la vida de los hijos del Señor. Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios, nunca, jamás. Y vamos a sacar algunas enseñanzas de todo esto, de lo que participó este rey, haciendo su vida dentro del tabernáculo del Señor. Como estamos cada uno de nosotros en el tabernáculo de Dios y en su reino. A veces tendremos momentos de victorias, de triunfos, y a veces quizás algunos momentos oscuros, de debilidades, de derrotas, como dice la palabra del Señor. El que te firme, mire que no caiga, y a veces suceden esas cosas en nuestras vidas. Por lo menos en mi vida sucedió. Y por lo menos lo que veo en las Escrituras, reyes, el rey David, Abraham, Moisés, Pedro, muchos tuvieron sus equivocaciones, sus errores, pero había un Dios de misericordia, un Dios que con su gloria y con su amor inalterable proveía restauración en todo tiempo, en todo tiempo. Y un comentario antes de leer el Salmo 50, que donde quiero hablar de algunas cosas muy importantes, como este levita hacía este salmo. Un salmo que llama, que ahora lo vamos a ver, que reconoce la grandeza de Dios, pero sí llama a un arrepentimiento también, y haciendo una plegaria. Y vamos a leerlo, Salmo 50, del versículo 1 en adelante. Y dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel,
y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor se revelaba por medio del Espíritu de Dios de esta manera y había un reclamo para los que estaban sirviendo al Señor. Le servían, estaban en el tabernáculo, pero Dios lo que pedía, que le dieran a Él sacrificio de alabanza. Quizás, seguramente, lo hacían de alguna manera, pero algo faltaba para que Dios hiciera este reclamo en sus vidas. Y esto es una gran sombra de la gloria de Dios para este presente. Todos, cada día, le podemos servir al Señor y estamos llamados a darle a Él un servicio directo y un servicio indirecto a Dios. Y a veces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos de la manera que el Señor dejó establecido? ¿Estamos complaciendo el corazón del Señor? Es algo para que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos. Dios ha dejado una conciencia en nuestras vidas y si nuestra conciencia hace una demanda, arreglemos algo, lo que tengamos que arreglar en nuestra vida. Pero si no hace ninguna demanda, seguramente no tenemos que arreglar nada. Dios habla en tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. Y en todo esto, el Señor pedía que si habían hecho algún voto, que cumplieran con esos votos, con esos compromisos que habían tenido con el Señor. Yo muchas veces en el camino del Señor me he comprometido con algunas cosas con el Señor. Yo sé cuáles son y siempre el Señor de una manera u otra me las recuerda y trato de complacer el corazón del Señor. Trato de complacer el corazón del Señor. Como cada uno de nosotros seguramente. Amén. Que el Señor siga resplandeciendo nuestras vidas y trayendo su convicción sobre nosotros. Porque el Señor nos llamó para que podamos, como miembro en el cuerpo de Cristo, desarrollar un servicio conforme al propósito de su llamado a cada uno de nosotros. Amén. A cada uno de nosotros en forma particular hacia Él, ¿no? Dándole el servicio directo y el indirecto. Es esa obra que el Señor pone delante de nuestras vidas. Una obra maravillosa. Amén. Lo que tenemos que hacer en su reino. Por eso en esta noche estamos en este lugar. Dándole un servicio directo a Dios con nuestro culto racional y el servicio indirecto en nuestro día a día, con nuestra familia, con nuestro próximo. Muchas veces, como dice el Señor, dándole un vaso de agua a estos pequeñitos. Cuando lo hacemos, el Señor nos dice que a Él se lo hacemos. Así que lo hagamos cada día con esta conciencia, amén, que estamos complaciendo el corazón del Señor. Y en este llamado a que vuelvan a tener
este compromiso con el Señor, los sacerdotes, todos los que ministraban, los estaba llamando a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento era para el pueblo en ese momento que tenían que expresar una actitud diferente. Habían dejado de hacer algo con el peso que tenía que tener y lo tenían que hacer de una manera mejorada. Y en este presente, también en nuestras vidas, estamos llamados, como dice la palabra del Señor en el libro de los Cantares. Y dice la palabra, ¿quién es esta que sube como una columna de humo, sahumada de incienso y de todo polvo aromático? Y esa es la amada del Señor. Somos nosotros. Cuando Él nos lleva a sus desiertos y manifiesta un proceso de sahumación. Y la sahumación, ese proceso es cuando algo está bien, pero tiene que ser mejorado. Y así es nuestra vida, en este servicio que le tenemos que dar al Señor. Hay algunas cosas que el Señor ya ordenó, hay algunas cosas que el Señor es Señor de nuestras vidas y otras no todavía aún. Y hay cosas que tienen que ser mejoradas, tienen que ser perfeccionadas a la manera del Señor. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude a poder manifestarle a Él este genuino arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento, según Dios, es un cambio de actitud y no es solamente derramar lágrimas y seguir con la misma actitud, sino con la actitud que el Señor nos ponga por delante. Amén. A eso nos llama el Señor. Y cuando nosotros podemos cambiar de actitud, ahí estamos viviendo bajo el señorío del Señor, bajo su reino. Amén. Que eso es lo que quiere el Señor. Y Él provee la gracia, provee la ayuda para que esto sea posible. Si no es imposible. Si no es imposible. Quisiera también comentar por qué el Señor también nos llama y tiene que haber un cambio de actitud. La mayoría de las personas que hablan la palabra del Señor, cuando tenían un comportamiento que no le glorificaba, el Señor les perdonaba el pecado, pero le pedía que no lo practicaran más. Y lo vamos a ver como ejemplo en el libro de Juan. Capítulo 8 y un solo versículo vamos a usar. 11, versículo 11. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en este nuevo pacto de gracia que el Señor trae, tiene la gloria de restauración que se manifiesta de esta manera. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esas cosas suceden en nuestra vida cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando ofendemos al Señor. Si vamos a Él, esta es la misma respuesta para cada uno de nosotros como hijos. Vete, yo no te condeno, pero no peques más. Que el Señor nos ayude, ¿amén? A no reincidir. Tenemos una lucha en nuestro espíritu, en nuestra carne, en nuestras concupiscencias, como me hacía recordar acá mi hermano Luis. Sí, pero Dios ha creado una naturaleza nueva en nuestras vidas, para que no vivamos en nuestros deleites, para que no obedezcamos
a las concupiscencias, a los deseos en nuestras vidas, antes estaban desenfrenados, pero ahora la gracia de Dios nos favorece, nos favorece. Amén. Dios pone el bien y el mal delante de nosotros y nosotros tenemos que decidir. Y si nosotros decidimos para complacer el corazón del Señor, es la manera a la cual el Señor nos llama. Pero cuando nos equivocamos y pecamos, vamos a ver qué nos dice el Señor. Amén. Como hijos, siempre como hijos nos trata el Señor. Y lo vamos a ver en el libro de Juan. En Primera de Juan. ¿Qué pasa o qué debemos hacer nosotros cuando nos equivocamos? Cuando digo que nos equivocamos es cuando pecamos. Amén. Y dice así la palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo 6 al 10. Así dice la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y seguimos en el capítulo 2, verso 1 y 2. Dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesucristo es nuestro Redentor. Y acá nos deja el Señor a través de su palabra la gloria de la restauración para nuestras vidas. Cuando pecamos, tenemos que ir a Él, confesarle a Él nuestro pecado, y Él, con su sangre que derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado y nos saca toda la condenación que trae el pecado a nuestras vidas. Y trae libertad, y trae libertad. Amén. Y todo esto también el Señor lo hace con un gran propósito, que lo vamos a ver también. El propósito de cómo el Señor hizo una obra maravillosa en el apóstol Pablo. Y lo mismo que hizo en él, hoy el Señor también está haciendo en cada uno de nosotros. Y vamos a ver qué es lo mismo que hizo el Señor en Pablo, que se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. En el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 al 17, dice así la palabra del Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es la palabra del Señor. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí Él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas también, que trae convicción de pecado para que nos podamos arrepentir, siendo hijos, siendo hijos, siendo hijos. Qué bueno es el Señor, amén. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Y vamos a ver el propósito
Y dice que Pablo fue recibido a misericordia para que en él se mostrara la clemencia, la bondad de Dios, la misericordia, porque había un gran propósito. Y el propósito era que muchos iban a creer en Dios porque veían en Pablo la obra del Señor, la obra redentora. Y Pablo, antes de estar en el camino del Señor, él creía que le estaba sirviendo al Señor, pero no le estaba sirviendo al Señor. Mataba a los cristianos, los mataba. Y creía que le servía al Señor, y estaba muy equivocado. Hasta que el Señor salió a su encuentro y empezó a darle convicción, a mostrarle quién era Él, cuál era el camino de la gracia, de este nuevo pacto en el cual vivimos. Y así fue como el Señor se manifestó en su vida. Y así es como el Señor se está manifestando en nuestras vidas también. Porque Él quiere que en nosotros se vea esa gloria de Él, su obra en nuestras vidas. Porque como pasó en Pablo, también va a suceder en nuestras vidas. Porque hay otros que van a creer a través de nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros, el Señor usó a alguien para hablarnos de Él. Y es por eso que estamos aquí. ¿Amén? En su camino, en su reino. Y tantas cosas maravillosas que el Señor manifestó en nuestras vidas. Así que, hermanos, los animo. Y me animo yo también, ¿no? Porque en primer lugar el Señor me habla a mí. Que viva en un estado de arrepentimiento. Desechando aquellas cosas que no le dan gloria al Señor. Y así como el Señor se despojó, se desaferró, cada uno de nosotros también lo podamos hacer. De despojarnos del pecado que nos asedia, de despojarnos de la vanagloria de la vida, de la vanagloria de los ojos, de las cosas temporales, que a veces estamos tan arraigados, tan afanados, y que el Señor nos ayude, amén. Porque si el Señor nos llama a esto, es posible, porque si no, no lo haría. Él provee la gracia, de Él viene el poder para que esto sea posible. Y para que en nuestras vidas fluya el río del Señor para aquellos que todavía han de creer en Él, para aquellos que el Señor va a añadir a su reino. Amén. Y de esta manera podamos hacer, como dijo Pablo, y glorificaba al nombre del Señor de esta manera, diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y que podamos vivir